Bueno, ya sabemos, ya hemos llegado al punto 11 y sabemos lo que significa que un conjunto de vectores de un espacio vectorial sea un generador, y también sabemos que es un conjunto, que significa que un conjunto de vectores de un espacio vectorial sean linealmente independientes. Ahora entonces lo que vamos a ver es la definición de base. Entonces, en el ejercicio 11 nos dice hallar una base de cada subespacio del ejercicio 4. Entonces, para hacer, siempre indico, hay que hacer como un ayuda a memoria de cada una de las definiciones. Entonces, empecemos. Se define un conjunto B1, B2, Bn, y se dice que es una base de un espacio vectorial B si es un conjunto generador del espacio vectorial y ese conjunto además es linealmente independiente. Fíjense que remarqué las dos palabras claves. Además, ¿qué significa que un conjunto de vectores de un espacio vectorial sea generador del mismo espacio? Bueno, significa que yo tomo cualquier vector B en ese espacio vectorial, existen escalares del cuerpo K, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, tales que al vector B lo puedo escribir como la siguiente combinación lineal. Alfa 1 por B1 más alfa 2 escalar por el vector B2 más, puntos suspensivos, alfa n por Bn. A esta ecuación la voy a llamar 1. ¿Sí? Eso significa que este conjunto de vectores es un conjunto generador del espacio vectorial B. Yo tomo cualquier vector B del espacio vectorial B y lo escribo como la combinación lineal de los vectores del conjunto. Bien, ahora la definición para que un conjunto sea una base también implica que ese conjunto sea vectores linealmente independientes. Entonces hay que recordar qué significa que sean linealmente independientes. Bueno, se dice que ese conjunto de vectores B1, B2, puntos suspensivos, Bn es linealmente independiente si la combinación lineal nula, es decir, si yo armo una combinación con escalares C1, C2, C3, Cn, y armo la combinación C1 por B1 más C2 por B2 más, plim, 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 Cn por Bn, igual al vector nulo del espacio vectorial donde estoy tomando los vectores, tiene como única solución que los escalares de la combinación lineal sean iguales a 0. Si sucede eso, se dice que el conjunto B1, B2, Bn es linealmente independiente. Bien, entonces, teniendo todo eso, vamos a ver qué sucede, vamos a encontrar una base para el subespacio que vimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Es un subespacio de R4 tales que las condiciones para que un vector esté en ese subespacio es que la primera coordenada más la segunda coordenada menos la tercera sea igual a 0, y en forma simultánea, que la tercera, perdón, dije la tercera y es la cuarta, ¿no? Y que la tercera más 3 veces la segunda sea igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de descubrir quién es el conjunto generador de este espacio. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para hacer eso, lo más conveniente es tratar de escribir a un vector general B en S, ¿sí? Si B está en S, ya sabemos que suceden dos cosas. Que su primer componente más su segunda menos la cuarta da 0, y que la tercera más 3 veces la segunda da 0. A estas condiciones las voy a llamar la ecuación estrella, ¿sí? Entonces, estas condiciones para todo vector que pertenezca a ese subespacio nos impone condiciones sobre las coordenadas de ese vector. Pero entonces esto nos permite reescribir, por ejemplo, que
cuarta componente en términos de la primera y la segunda, es decir, que la W es igual a X más Y. Lo mismo nos permite escribir para la tercera componente en términos de la segunda. ¿Sí? A estas las voy a llamar las ecuaciones 3. Bien, teniendo esto en mente, vamos a saber que los vectores de S no tienen cualquier forma. Entonces, un vector de S, si B está en S, digamos, y B es de la forma X, Y, Z y W, ya sabemos, por lo que vimos recién, que la componente cuarta se escribe como la primera más la segunda, y la tercera es menos 3 veces la segunda. Entonces, esto nos va a permitir escribir un vector de esta forma, un vector genérico. X, la segunda es la segunda, la tercera es menos 3 veces la segunda, y la cuarta es la primera más la segunda componente. Entonces, si nos fijamos, un vector B en S, ¿sí?, depende de dos parámetros libres, X e Y. Pero entonces, teniendo eso presente, a un vector en B lo podemos escribir como la suma de dos vectores. ¿Sí? Acá uso la definición de suma. Uno, que solo contenga el parámetro libre, ¿sí? Fíjense, en la segunda no hay nada, en la tercera no hay nada de X, y en la cuarta hay solo esto. Más otro que dependa de Y. Fíjense, en la primera componente nada depende de Y. En la segunda está esta, en la tercera hay menos 3Y, y en la cuarta la dependencia en Y está escrita de esta forma. Acá usé la definición de suma de vectores. Si uso acá la definición de producto por escalar, fíjense que el vector que tiene como primera componente X, segunda 0, tercera 0, cuarta X, se puede escribir como el escalar X general por el vector 1, 0, 0, 1. Similarmente, para el segundo vector, saco el escalar Y. Esto se escribe como 0, el vector que en la segunda tiene componente 1, en la tercera menos 3 y en la cuarta 1. Entonces, esto nos va a poder permitir escribir a los vectores S, este era un vector de S, a los vectores de S de la forma, como escribe acá, como la combinación lineal de este vector más y veces este vector, 1 menos 3y. Fíjense que tanto X como Y son escalares del cuerpo de los reales y además son libres. Pero si llegamos hasta acá, nos paramos en esto que escribimos hasta acá, ¿y qué observamos? Lo remarco. ¿Por qué? Porque hemos logrado encontrar que los vectores del subespacio S se escriben como la combinación, todo vector del subespacio S se escribe como la combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? Fíjense, escribir X por un vector, donde X es un escalar más Y por otro vector, me está diciendo que todo vector se escribe como la combinación lineal de esos dos, todo vector de S. Pero entonces, por la forma en cómo lo construí, al conjunto de vectores 1, 0, 0, 1 y 0, menos 1, no, menos 1 no, menos 3, me equivoqué ahí, pero esto está bien escrito, es un conjunto generador de S. ¿Por qué es un conjunto generador? Porque a cualquier vector de S lo escribí como un escalar por este vector más otro escalar por este otro vector. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de conjunto generador. ¿Sí?
muchas veces no se confundan con esto. Esto es un conjunto finito, ¿sí? Este que escribí es un conjunto de dos vectores. Muchas veces van a ver en notaciones que se suele decir que ese es el subespacio generado por esos vectores, y esto se puede escribir así. 1, 0, 0, vamos a escribirlo bien, 1, y el vector 0, 1, menos 3, 1, generan todo el espacio S. Esa raya significa que este conjunto es el generador de S. Y otra forma de escribirlo es escribirlo gen de S es este conjunto. No se pierdan en las palabras, lo que estamos diciendo es que todo vector de S se escribe como la combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, ya encontramos una de las condiciones para que un conjunto sea base, ¿sí? Entonces, ya sabemos que este es un conjunto generador. 1 menos 3, 1. Entonces es generador. ¿Qué más nos pedían en la definición de base? Que además de ser generador, sea linealmente independiente. Entonces ya encontramos una condición que satisface este conjunto. Ahora nos falta saber si este conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces me pregunto, ¿es verdad que este conjunto de vectores 1 menos 3, 1 es linealmente independiente? ¿Qué significa que sea linealmente independiente? Volvemos a recordar que si yo agarro y armo una combinación lineal con los vectores dados y lo igualo al vector nulo del espacio, de ese subespacio, ¿sí? Esa ecuación tiene como única solución que los coeficientes sean todos ceros. Entonces, para ver que este conjunto es linealmente independiente, armo una combinación lineal con coeficientes que no incógnita. Alfa por 1, 0, 0, 1. Más otro coeficiente escalar por el vector 0, 1, menos 3, 1. Y lo igualo al vector nulo de este espacio vectorial, o subespacio en este caso, S. Fíjense que el vector nulo de ese espacio ya habíamos visto que es el vector nulo de R4. 0, 0, 0, 0. Entonces, este es un sistema, o sea, acá hay dos incógnitas, alfa y beta, ¿sí? Si yo encuentro que alfa y beta para esta combinación lineal son como única solución, que alfa es igual a beta es igual a 0, entonces el conjunto de vectores 1, 0, 0, 1 y el vector 0, 1, menos 3, 1 es linealmente independiente. Entonces, empecemos por el lado izquierdo de esta igualdad. El vector alfa por el 1, 0, 0, 1, más beta por el 0, 1, menos 3, 1. Si utilizo la definición de producto por escalar, esto es el vector alfa, 0, 0, alfa, más 0, beta, menos 3, beta y beta. Y ahora uso la definición de suma de vectores, esto es alfa, beta, menos 3 beta, y alfa más beta. Bien, entonces, acá, este es el lado izquierdo de la igualdad. Si a esto lo impongo o lo igualo al vector nulo del subespacio S, que es el 0, 0, 0, 0,
el vector nulo, acá impongo, porque tengo que ver que se satisfaga esta condición. Entonces fíjense, ¿qué resulta? Tengo que alfa por el vector 1, 0, 0, 1, más beta por el vector 0, 1, menos 3, 1, que me dio como resultado igual a alfa, beta, menos 3 beta, y alfa más beta, es igual al vector nulo de S. ¿Esto qué significa? Recordemos que dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. Entonces, que la primera componente de esta combinación lineal es alfa, es igual a 0. Bien, que la segunda es igual, beta, es igual a la segunda del vector nulo, que es 0. Listo, chequeado. Fíjense que la tercera se satisface trivialmente porque menos 3 beta es igual a menos 3 por 0, porque beta es 0, que es igual a 0, se cumplió. Y la cuarta me dice que alfa más beta es, alfa vale 0, más beta vale 0, y 0 más 0 da 0, que cumple con que la cuarta componente de la combinación lineal es igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense que encontré que la única solución es que alfa es igual a beta es igual a 0. Por tanto, el conjunto de vectores dado 1, 0, 0, 1 y el vector 0, 1, menos 3, 1 es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué encontré? Vamos a concluir. Encontré, primero, logré demostrar que ese conjunto es un conjunto generador de S. Lo vamos a remarcar, ¿sí? Con rojo. Entonces, primero encontré que este conjunto es generador del subespacio S. Acabo de demostrar que además ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, si yo tengo un conjunto que genera un espacio vectorial y que además es linealmente independiente, puedo asegurar que ese conjunto es una base. Esos son una. 0, 1, menos 3 y 1 es una base del subespacio S. ¿Sí? Fíjense, además, que la dimensión de ese espacio vectorial es el número de vectores que tiene la base. En este caso, ¿cuántos vectores hay en la base? 2. Entonces, la dimensión de S, del subespacio S, es 2. ¿Sí? Fíjense que hablamos de dimensiones de espacios vectoriales, ¿sí? Hay veces, se confunden, muchas veces uno escucha decir que hablan de dimensiones de la base. Eso no es correcto, las bases son conjuntos de vectores, no tienen dimensión. La dimensión es una característica de los espacios vectoriales. Bueno, con este razonamiento pueden seguir todos los ejercicios todos los incisos del ejercicio 11. Recuerden siempre que lo primero que hemos logrado hacer antes de mandarnos a hacer cualquier cosa es tratar de reescribir utilizando las condiciones de pertenencia al subespacio S, cómo se escribe un vector genérico de ese subespacio, ¿sí? De ahí pudimos leer de esta expresión que todo vector de ese subespacio se escribía de esta forma, como la suma de dos vectores, donde uno es un escalar por un vector más otro escalar por otro vector. Pero bueno, eso es la definición de combinación lineal. Espero que les haya servido. Nos escuchamos en el próximo video.